Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del Laboratorio PRL 360. Hoy estamos con una persona muy especial a la que vamos a entrevistar. Esta persona es el doctor Carlos Cenalmor. Es médico psiquiatra especializado en burnout. Y antes que os lo presente yo, quiero que él se presente porque qué mejor que la misma persona se pueda presentar y explicar su historia. Muy buenas, Carlos. Hola Alex, encantado de estar aquí, de compartir este rato contigo y de poder ayudar a las personas que nos escuchan con este tema que es tan frecuente como es el burnout, el síndrome del trabajador quemado. Y bueno, yo para presentarme diría, como bien has dicho, que soy psiquiatra, que como psiquiatra me defino como uno de los psiquiatras que no lo resuelve todo con pastillas, ¿vale? Que eso es importante porque la gente nos tiene un poco de miedo, ¿no? Y bueno, yo también soy psicoterapeuta y intento abordar todos los problemas y especialmente el burnout, pues desde una perspectiva integral, que tenga en cuenta pues, lo mental, lo físico, incluso lo espiritual y desde ahí trabajo. Y, y algo que hago en mi trabajo, pues ahora estoy muy centrado en la divulgación sobre este problema, sobre el estrés, sobre el burnout. Y sobre todo lo hago a través de una newsletter, de un email diario que envío, en el que, bueno, a través de emails muy sencillitos que se leen en 3 minutos, que pues busco un poco inspirar a la gente, transmitir historias de personas a las que he ayudado o mis propias experiencias, pues para ayudar a la gente a vivir una vida más equilibrada a nivel de estrés personal y estrés laboral. Y lo primero que hago, pues, es invitar a quien quiera de los que nos estén escuchando a suscribirse, que lo pueden hacer gratuitamente en carlosenalmor.com y que además ahí les doy un test para saber cómo están a nivel de burnout cuando se apuntan. ¿Y qué más podría decir sobre mí? Bueno, pues que yo sufrí burnout y que por eso hablo de este tema y por eso me he especializado en ello, porque lo sufrí en mis carnes en varios momentos. Y también quizá una curiosidad mía, un poco relacionada con el burnout, es que aunque yo soy de Madrid y he trabajado allí pues en la sanidad pública, en grandes hospitales y en mi consulta privada también, pues hace unos años decidí irme de la gran ciudad y ahora vivo en este momento en el Valle de Benasque, en los Pirineos. Y nada, Oh, eso también oh, ha sido un cambio de vida muy grande. un paraíso, ¿no? Vivir en esa Ah, zona. sí. Sí, sí, ahora que estamos en otoño, buah, está increíble. Parece que la montaña está ardiendo de los colores de los árboles, es una pasada. Yo también viví una temporada en montaña, pero fue en el Valle de Arán y sí que es verdad que son unas sensaciones Muy bonito. muy bonitas y no sé, y también muy espirituales. Y me encanta Ujú, el abordaje que has comentado, que no todo se arregla en pastillas en esta vida, que también puedes hacer un enfoque mucho más integral. Y de verdad yo también os recomiendo el newsletter, porque es uno de los newsletters que normalmente me leo cada mañana si me da tiempo. Y sí que es verdad que es muy inspirador todos los tips que aporta y sobre todo a veces pequeñas soluciones que si puedes usar cada día, ese nivel de estrés que mucha gente llevamos diariamente, pues ayudan a llevarlo mejor. ujú. Qué bueno. Y, y de verdad, qué mejor que una persona que lo ha sufrido, ¿no? Para poder remediarlo, ¿no? O para poder buscar las mejores soluciones para el burnout. Exacto. Ujú. Pues sí, Mira, yo tuve sobre todo dos crisis grandes. Una fue cuando trabajaba en la sanidad pública en Madrid, en un gran hospital, que ahí pues bueno, pues la vida del sanitario, ¿no? El nivel elevadísimo de carga de trabajo, muchas veces la falta de recursos, la frustración, la, las peleas a veces con compañeros, ¿no? Uy, ¿se me escucha? Sí, sí, perfecto. Ah, vale, perdón, que no sé qué ha pasado. Eh, pues eso, las peleas con los compañeros y demás. Y, y todo eso pues me acabó quemando. Las guardias de 24 horas, que no lo he mencionado, que es una salvajada, ¿no?
más como se hacen en los grandes hospitales, que apenas libras, ¿no? Apenas descansas después de una guardia. Bueno, todo eso me acabó afectando mucho. Empecé a sufrir los síntomas del burnout, que por cierto, ahora los tenemos que contar para que la gente sepa bien qué es este problema, ¿vale? Y bueno, pues ahí fue en esa época cuando decidí salir de la sanidad pública para trabajar de forma privada como autónomo, porque pensaba que así iba a poder ser más libre y a estar menos estresado, pero ahí tuve mi crisis más grande, ¿no? De burnout, porque cuando empecé a ser autónomo, porque de repente pues tenía todas las responsabilidades legales de los autónomos, de gestión de la agenda, organización, ¿no? Nadie me había enseñado a planificarme bien, organizarme, a gestionar la relación con pacientes que ahora pues también eran clientes, ¿no? Que todo eso no es fácil, tema precios, bueno, un montón de cosas. Y también una sobrecarga de trabajo al final, porque me fue muy bien, que al final pues me vino todo encima y ahí tuve tal nivel de estrés que acabé sufriendo, por ejemplo, una hernia lumbar. Todo me sucedió a la vez, ¿no? Uh, Tenía muchísimo estrés, mucho insomnio. Todo esto son síntomas del burnout, ¿no? Me dio una hernia lumbar, estuve sin poder andar un mes prácticamente y ya incluso empecé a tener el ánimo bajo, así como un poquito depresivo decaído, y ¿no? sí, eso es. La mente pues me iba muy lenta. Todo esto son síntomas, ¿no? Del burnout. Y al final pues de ahí decidí que tenía que hacer un cambio de vida. Y bueno, empecé a estructurarme mucho mejor, a cuidarme más, de cosas que espero que hablemos ahora. Y realmente lo de mudarme a los Pirineos tampoco es que fuera por el burnout, ¿vale? Porque cuando me vine, pues ya lo había superado y bueno, ya estaba en otro punto. Pero bueno, eso también tenía que ver con huir un poco del estrés de la ciudad y del estilo de vida, pues poco natural que hay en las grandes ciudades, ¿no? Y que yo, pues buscaba otra cosa en este momento de mi vida. Muy bien, muy bien. No, no, si al final son ritmos de vida de las ciudades donde va todo muy deprisa, todo es muy instantáneo y al final yo creo que el cuerpo humano está hecho para vivir de otra manera. Y yo sí que es verdad que con esto tengo que dar la razón. También me he ido a vivir a un pueblo muy tranquilo, en medio de la Ujú, naturaleza. Y sí que es ujú, verdad que ayuda mucho mentalmente y sobre todo tener una mente clara. Para empezar, total. te quería comentar, ¿podrías explicarnos qué es exactamente el síndrome de burnout y qué lo diferencia de Ujú. otros trastornos relacionados con el estrés? Genial, sí, sí. Pues esto es lo que hay que empezar hablando, ¿no? Porque, a ver, la gente se piensa que el burnout es, bueno, pues que estás estresado un poquito, una época, ¿no? Que al final, o sea, la gente lo ve como algo poco importante, ¿vale? Y realmente es un problema de salud muy grave que de hecho la Organización Mundial de la Salud cada vez le está dando más relevancia en las revisiones que va haciendo, ¿no? En su clasificación internacional de las enfermedades. Y ya que los estudios, las estadísticas, todos los estudios de consultoras de salud, de empresas, cada vez muestran que hay más y más este problema, ¿no? ¿Y qué es al final el burnout? Al final es la consecuencia del estrés crónico laboral en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Y estas consecuencias, como digo, no es algo leve, ¿vale? Y yo las suelo dividir en cuatro bloques, que son, por un lado, Ujú. el agotamiento físico, ¿vale? Que es esa sensación de que cada vez tienes menos energía, de que te despiertas por la mañana pues agotado, con menos fuerza para hacer las tareas que tienes que hacer en tu día a día. Y ese agotamiento físico, según va avanzando, empieza a afectar a más sistemas de tu cuerpo, no solo a esa sensación de falta de energía. Y ahí empiezan a aparecer problemas de salud físicos muy variados, ¿vale? Que yo aquí he visto de todo, desde, por supuesto, pues problemas, por ejemplo, de hipertensión, problemas del corazón. Hace poco, una de las personas que se apuntó al programa que yo hago para ayudar a las personas con burnout le había dado un infarto de corazón un año antes, una persona joven, Wow, pero sí, sí, uf, es un empresario bueno, pues el exceso de estrés sin duda le llevó, ¿no? A esto. Y esto lo dicen todos los cardiólogos, vamos, que el tabaco, el estrés, el no hacer deporte, ¿no? Pues esas tres cosas son de lo que más afecta a la salud cardiovascular.
Pero bueno, muchas más cosas, ¿no? Problemas a nivel de tiroides, muy frecuentes, problemas autoinmunes, problemas en la piel, problemas digestivos, son súper frecuentes, ¿no? De hecho, por ejemplo, el sobrecrecimiento bacteriano, el SIBO, que está súper de moda ahora, pues está muy relacionado con el estrés y, por lo tanto, con el burnout. Y en fin, hay una lista ahí muy larga de cosas que pueden afectarnos. Eh, y esto sería el bloque uno. Luego, el bloque 2 que sería más a nivel mental, aquí pues aparece la fatiga mental, ¿no? Pues que empiezas a tener más dificultades para concentrarte, más neblina mental, te vuelves menos eficiente, entonces tienes que trabajar más horas aún porque si no, no produces lo suficiente, ¿no? Y también te afecta el estado de ánimo, como he dicho yo, ¿no? Pues al final a nivel emocional también te vas quedando sin energía. Y esto también no se suele hablar tanto del burnout, pero sucede muchísimo. Luego otro bloque, el tercero sería la desconexión emocional, que es lo que se llama la despersonalización en el burnout, que ¿Mm? es, o también lo llaman el cinismo, que es un poco, es un mecanismo de defensa de nuestra mente que al estar generándonos tanto sufrimiento el trabajo, pues al final nuestra mente se necesita desconectar del trabajo. Y ahí aparece esto, ¿no? Este cinismo, y es que a nivel de experiencia lo que siente la persona es que su trabajo cada vez le importa menos, que le llena menos, que no le aporta nada y que los objetivos que a lo mejor para él eran importantes hace un tiempo, pues cada vez son menos importantes, le importa menos que se hagan bien las cosas, o incluso algo que se ve, sobre todo, por ejemplo, en profesionales sanitarios, es que los pacientes o las personas a las que querías ayudar, vamos, en el sector que sea, cada vez te dan más igual o incluso se convierten en un problema para ti, ¿no? Se convierten en tus enemigos, esas personas a las que tú en un inicio lo que querías era ayudarles y hacerles mejor la vida. Y esto pues se ve mucho, ¿no? Y ya el cuarto bloque sería bueno, el bloque más espiritual, que es la falta de realización personal, que es cuando sentimos que el trabajo pierde sentido para nosotros, nos deja de llenar, nos deja de autorrealizar. Y entonces, bueno, esto es muy doloroso, sobre todo para personas que su trabajo pues sentían que les aportaba mucho o que eran muy vocacionales o que les llenaba, pues el trabajo les empieza a dejar vacíos por dentro, ¿no? Y incluso esto pues puede afectar a toda la vida, ¿no? Porque de hecho todos los síntomas que he dicho no afectan solo a la persona en su horario laboral, claro, porque no somos un ser humano diferente en el trabajo y otro fuera. O sea, esto afecta Afectan a a toda todo, la... ¿no? Claro. Y entonces la gente con burnout deja de disfrutar de muchas facetas de su vida, porque cuando llega a casa está súper agotado, no tiene energía emocional, desconecta mucho de sus seres queridos, ¿no? Incluso están irritables, que mucha gente a mí me pide ayuda casi más por eso, ¿no? Porque dicen, joder, estoy tan estresado que luego mi casa lo pago con mi familia, ¿no? Y en fin, ¿no? Pues no disfrutas ni de tus vacaciones, ni de tus viajes, ni de nada, porque no eres capaz, porque estás tan saturado por el estrés y por todos estos síntomas que te acaba afectando de esa manera. Realmente no estás en ese momento presente, ¿no? Es como si llevaras ese, Exacto. como te lo diría, como algo dentro de, hablando así entre comillas, de una mala leche que lo pagas Eso con es. todos los de al lado. Pero sí que es verdad que es importante cómo lo has estructurado, porque muchas veces el burnout se queda a lo mejor en uno o dos grupos de los que has mencionado, pero la gente no le Claro. llega a ver todo el Mm. amplio. Y encima al burnout también podemos llegar por los síntomas que has mencionado, puede llegar a problemas de salud mayor, como podría ser una depresión, Sí, ansiedad. sí, sí, sin duda, ¿no? No. Igual que te puede llevar a un infarto, como he dicho, ¿vale? O a problemas autoinmunes y enfermedades graves. A nivel mental, por supuesto, ¿vale? De hecho, es lo que he contado, ¿no? Yo en mi experiencia no llegué a tener una depresión, pero tenía síntomas depresivos, ¿no? Algunos síntomas. Y si eso hubiera avanzado, si yo no hubiera hecho nada, pues sin duda habría acabado ahí, ¿no? Entonces, también a nivel mental, por supuesto, que puede, si sigue avanzando el burnout, puede ser la causa de un trastorno de salud mental, pues estos, bueno, más reconocidos, ¿no? Más graves. Ujú. Y ahora te quería preguntar, ¿las causas del burnout?
em, ¿serían la propia fuente del trabajo, ¿vale? O también hay bueno, ¿cómo te lo diría? Hay más facetas de la personalidad de la persona que también pueden Ujú. inducir a ese burnout. ¿Cómo Sí, lo verías? mm, claro, aquí algo que es fundamental es que el burnout la causa del burnout no está ni solo fuera ni solo dentro de las personas, ¿vale? Está en los dos sitios, son tanto internas como externas. Y esto es muy importante porque a veces la gente se pierde, ¿no? O sea, hay gente que piensa que el burnout viene solo por su ambiente laboral y ahí luego hay gente, hay tendencias de echarle la culpa solo al profesional. Y es que no son verdad, o sea, las dos son verdad, ¿no? Entonces, a nivel laboral o en el ambiente laboral, que incluso no es solo laboral, ¿vale? Es el ambiente de nuestra sociedad y de nuestra cultura, que es esa cultura de la hiperproductividad, esa cultura de el tener que estar a 1000 por hora todo el día, de tener que ser perfectos en todo lo que hacemos, o súper productivos en todo lo que hacemos, pues esa cultura ya nos está empujando, ¿no? al burnout, hasta el punto eso de que hay filósofos que yo siempre suelo citar, por ejemplo, a Byung-Chul Han, que habla siempre de la sociedad del cansancio, ¿no? Porque dice que en la época en la que vivimos, en vez de ser libres y disfrutar de nuestra libertad como podríamos, después de Ujú. siglos peleando por esa libertad, lo que hacemos es autoesclavizarnos y estar siempre cansados, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Que esto lo diga un filósofo y es que al final eso es el burnout. Y bueno, más elementos de la sociedad, ¿no? Como la hiperdigitalización, el exceso de estímulos, como las propias ciudades favorecen, ¿no? El estrés favorecen el Ujú. burnout. Luego, en los ambientes laborales, en las empresas y en las instituciones, pues hay muchos elementos que igual empujan a la gente al burnout, ¿no? Ahí hablaba de lo que yo viví en un gran hospital en Madrid, que pues lo que muchas personas viven en sus empresas, y ahí pues esto se ha estudiado mucho, ¿vale? Habría muchas causas en los entornos laborales, pero bueno, por mencionar algunas. Por ejemplo, por supuesto, el exceso de tareas, la falta de tiempo, ¿no? Para hacer estas tareas. También una remuneración poco adaptada, ¿no? Al trabajo que está haciendo la persona o Ujú. que la persona no se sienta valorada a través de su remuneración. Y luego hay cosas más profundas, como por ejemplo que la gestión de los tiempos y de los descansos no sea acorde con cómo funciona nuestro cerebro, ¿vale? Porque de eso está bastante estudiado ya. Y se sabe, por ejemplo, que una persona debe descansar aproximadamente cada hora, hacer un pequeño descanso de 5 o 10 minutos para recuperar fuerzas y ser más productivo y mantener su nivel de bienestar, ¿no? Esto es muy raro que se haga o que Yo se creo incentive, ¿no? que es imposible, igual que los descansos de la vista, que hablamos cuando trabajamos con pantallas de Exacto. visualización, que cada 20 minutos tendríamos que levantar la vista, mirar a ciertos metros, unos segundos, pero son cosas que la gente, y yo creo que con los Mm, otros podcasts que hablaba también es que nos sí. falta cultura preventiva, yo creo en este Ujú, caso. Y me encanta el comentario que has hecho tú de que se nos exige mucho. Yo este comentario ya lo hablé en mi blog, que lo comparaba con las máquinas. Si nosotros tenemos una máquina y la hacemos trabajar al 110%, ¿qué va a pasar? Que se nos va a romper al ujú. final. Total. Pero con las personas cuesta de verlo. Parece Ujú, que seamos infinitos, pero después, claro, cada vez hay más bajas por salud mental. España me parece que es uno de los países también donde hay más gente que se medica por este tema y total. creo que sí que es verdad que hay que actuar de una manera u otra, ¿vale? Porque al final sí, tenemos evaluaciones de riesgo psicosocial, son obligatorias, pero muchas veces se hacen, se quedan en un cajón y nadie pone esas medidas o mide las medidas que ponemos si son efectivas o no para combatir todas estas cosas. Y ahora te quería Sí, sí. comentar. ¿Hay ciertos sectores o profesiones que sean más propensos al burnout o es una cosa que más o menos puede afectar a todo el mundo? Eh, pues, a ver, a mí esto, ahí yo voy siempre con pies de plomos, ¿vale? Con esto, pero porque parece que solo están quemados
a veces, ¿no? Los médicos y los directivos, pero obviamente no, ¿vale? O sea, otra cosa es que se haya estudiado más ese tipo de sectores, pero cualquier profesional puede quemarse, ¿vale? Eh, si se cumplen una serie de requisitos, que son pues estos que hemos ido mencionando, y entonces a nivel sí que es verdad que son colectivos como el sanitario, CEOs de empresas, emprendedores, profesionales que tienen atención directa con personas, ¿vale? Que esto puede generar mucho estrés, como profesores, policías. Bueno, pues son sectores que tienden a haber mucho burnout, pero no quiere decir que no lo pueda tener cualquier otra persona, cualquier otro sector. Y en este sentido, casi creo que hay que mencionar más los rasgos de personalidad de cada persona individual, ¿vale? Que esto sería, antes te comentaba que hay causas externas, Mm, internas, persona, ujú. y dentro de las causas internas, lo más importante para mí, aunque hay más cosas, pues lo más importante es cómo es la personalidad de cada uno, ¿vale? Y aquí, sin duda, personas con mucho riesgo de burnout son los que son muy perfeccionistas y controladores, los que son muy complacientes, que son las personas que tienden a cargarse la responsabilidad de todo lo que hay a su alrededor y no saben poner límites, no saben decir que no. Y también la gente que se valora muy poco, que aquí entra el síndrome del impostor, ¿no? Que es, bueno, cuando una persona siente que a pesar de sus logros profesionales, pues que ha sido por suerte a donde ha llegado, ¿no? Que no, en el fondo no es tan bueno, pues claro, eso le lleva a vivir todo con mucho estrés, porque siente que en cualquier momento se le va a desenmascarar, ¿no? Y que se va a ver que no es tan bueno. Entonces, bueno, habría más rasgos, ¿eh? Pero estos tres son los más frecuentes, los que yo más suelo ver, y es muy importante para salir del burnout. O cuando hablamos a un nivel de trabajo individual, pues trabajar estos rasgos de la personalidad, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, el perfeccionismo lleva a que la gente dedique mucho más esfuerzo al trabajo, también un poco desde la autoexigencia, Ujú. del que haría falta, ¿no? Entonces, cuando a ti te vale perfectamente con que las cosas estén hechas, pues yo qué sé, para sacar un 8 digamos, la gente que es muy perfeccionista y muy exigente, eso nunca, no le vale, no se sienten bien, de hecho se sienten culpables por no hacerlo todo de 10 y para salir, para llegar del 8 al 10 gastan el triple de tiempo de lo que habían gastado para llegar del 0 al 8. Entonces es muy poco eficiente, ¿no? Y todo esto, claro, son conductas que gastan tiempo, gastan esfuerzo y que acaban estresando mucho. Y así que bueno, serían elementos también muy importantes de que llevan al burnout. No, no, es súper interesante porque al final sí que podemos atajarlo de manera colectiva en las empresas, pero también habría que hacer un trabajo personal para ver todos estos rasgos y sobre todo tratarlos porque al final, como dices tú, es algo integral el burnout, no es algo que solo se está en ese momento en la empresa, sino que es más de todo el entorno y de cómo eres tú o cómo afrontas según qué cosas. Eso es muy interesante porque muchas veces se nos presenta el burnout como algo que solo está en las empresas, pero no es algo más integral o más que pueda afectar muchos más factores. Y ahora te quería Ujú. preguntar, desde tu experiencia, ¿el burnout siempre ha estado o es un síndrome que lleva pocos años? O que se le ha dado más importancia últimamente o porque el trabajo ha cambiado y se Ujú. puede dar estas condiciones. ¿Cómo lo ves? Sí. Bueno, el burnout se definió en los años 70, ¿vale? Por un psicólogo que se llama Freudenberger, es un apellido así muy raro, y Cristina Masla, una mujer, que, que bueno, ellos lo definieron hace ya, pues vamos a hacer 60 años, casi, desde que apareció, ¿no? Pero vamos, ya medio siglo. Y creo que es algo inherente a la persona. Yo creo que siempre ha habido burnout en la humanidad, siempre y cuando una persona ha estado estresada de manera crónica y excesiva, ¿vale? O sea, creo que es una respuesta natural de nuestro cuerpo. Ahora bien, creo que ahora es cuando más lo ha habido, probablemente de la historia, por la manera en la que trabajamos y porque hay una serie de condicionantes, como antes mencionaba, como por ejemplo la digitalización, ¿vale?
Claro, tú hace 20 años, que tampoco hay que ser muy lejos, tú te ibas de la oficina y se había acabado el trabajo, ¿vale? Cuando aparecen los móviles, cuando aparecen ya Internet, los portátiles, cuando las empresas empiezan a dar portátiles a sus trabajadores y smartphones y tal, entonces el trabajo está en todos lados ya. O sea, hay, pues eso, mucha gente que yo atiendo en este programa que te decía que tengo para el tema del burnout que, por ejemplo, me cuenta, ¿no? Pues es que a las 11 a las 11 de la noche están respondiendo correos, ¿no? O están pensando, recibiendo WhatsApps del trabajo, que si el grupo de WhatsApp, que los grupos de WhatsApp son muy peligrosos, ¿no? Porque te mantienen en el trabajo todo el rato. Incluso, pues el fin de semana ya no es un momento de descanso, porque está presente el trabajo, ¿no? Entonces, esto es algo que ha cambiado mucho en poco tiempo y que no estamos aún sabiendo gestionarlo bien, ¿no? Y que por supuesto pues favorece que ese estrés no se reduzca y que haya, Se estemos en mantenga en una el época como... tiempo. Se Claro, mantenga, ¿no? Se mantenga. Y esto me suena, esto que me comentabas, no hemos nombrado una profesión, pero la profesión de la abogacía me viene, mm, todos los tips que me has dado, encima yo estoy sí, estudiando derecho también, y por mm, amigos que se dedican a la profesión, es que esto, vamos, me viene porque hay gente que muchas veces tiene que preparar casos para el día siguiente, se los prepara la noche en casa, o muchas veces tienen tanta carga de trabajo o los plazos de justicia a veces son tan cortos que mucha gente se lleva el portátil para casa o el ordenador en casa y se ponen a trabajar hasta que se van a dormir. Por eso digo que ahora con todo lo que vas contando me ha ido sonando también esta profesión que sí que es mm, verdad que le cuesta también respetar esos horarios. Y ahora ya que hablamos mm. también de empresas, ya que el burnout puede afectar a la persona, pero también afectaría al rendimiento y al clima laboral de una empresa. Em, sí, sin duda, ¿no? Claro, o sea, es que esto es un arma de doble filo, ¿no? O sea, un trabajador con burnout es un trabajador que se vuelve menos eficiente, que al final se va a ir de baja y que afecta a todo, ¿no? Primero Ujú. afecta a su salud, a su bienestar en su vida y a su capacidad de disfrutar de su vida, pero también va a afectar a la empresa, ¿no? Si es que al final todo está conectado. Y luego, cuando tienes a una persona con burnout, eso implica que todos los que estamos alrededor están en riesgo, porque ya hemos hablado de que hay causas externas e internas Ujú. y si alguien está en burnout es porque hay causas externas por ahí operando, que quizá alguno las aguanta más que otros, pero es para revisarlo siempre, ¿no? Porque eso quiere decir que hay un riesgo y que hay que valorarlo. Y aquí algo que yo digo siempre, que es ahí aparece lo que yo llamo el síndrome del taller de mindfulness, que es que en una empresa pues hay una persona que se va de baja por burnout o se detecta que hay mucho estrés y a veces la respuesta de la empresa es poner parches, no con mala intención, sino por falta de conocimiento, que no funcionan, no sirven de nada, ¿no? O sea, tú una persona con burnout, pues la meditación, el mindfulness, bueno, pues bien, es una herramienta que está muy bien, que es Ujú. interesante, pero fíjate, en todo lo que hemos llevado hablando, no hemos hablado en ningún momento de que el motivo de tener burnout sea porque la gente no sepa meditar, ¿no? O sea, Sí, es hemos una hablado de herramienta, otros, hemos claro, hablado de otras situaciones. claro, es una intervención que no va a las causas del problema. O sea, que puede ser una ayuda interesante, pero si tú realmente quieres evitar en tu empresa que haya burnout, te tienes que sentar a hablar con tus trabajadores o tienes que analizar esa situación con bastante profundidad para ver qué es lo que ellos te cuentan, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que no está funcionando bien? Porque eso, ¿no? Muchas veces mm, es que ahí se podrían decir tantas cosas, ¿no? Pero a veces simplemente escuchar un poco a los trabajadores y favorecer que sientan que su trabajo está más recompensado pues, a través de ciertos incentivos que les resultan interesantes, por ejemplo, eso ya puede ayudar un montón, ¿no? O sea, hay gente, pues yo qué sé, siempre hay gente que prefiere tener más flexibilidad de horarios o de teletrabajo. Luego hay quien no, quien es más de oficina, ¿no? Y que a lo mejor va a valorar otras cosas.
Pero claro, si no escuchas, si no analizas, pues lo único que vas a hacer es dar palos de ciego al final, ¿no? Y esto, pues es importante. Y Ujú. viendo cómo está el mercado laboral, si damos pasos de ciego, puede ser que la gente se nos vaya y gente buena del equipo que la, que la perdamos. Ya con esto ya me ha respondido la siguiente pregunta, que eran las medidas sobre ya la organización, que son muy interesantes porque siempre vamos a algo, como dices tú, mindfulness, yoga Sí, o irnos un día a hacer una excursión de empresa, pero sí que es verdad que, como lo has comentado tú, la comunicación es muy importante y sobre todo que el trabajador sienta valorado y sienta que su trabajo también sirve para algo, porque supongo que si estás en un claro. modo de tareas repetitivas, también a veces puede quemarte más que algo que se siente mucho más realizado. Y ahora te quería preguntar, y Eso es. como trabajador, ¿qué medidas le propondrías a alguien que tiene burnout? O algunos tips como propones, por ejemplo, en el newsletter. Sí. Pues mira, el primer tip es que se apunten a la newsletter, que nada, renuevo la invitación, que si quiere los que nos estén escuchando, pues ahí, digo porque ahí van a tener muchos consejos, muchos tips, ahí en carlosenalmor.com se pueden apuntar. Y, y bueno, y esto está relacionado, esto también lo digo porque una de las cosas que yo menciono siempre cuando me preguntan por esto, es algo que parece que no tiene mucho que ver con el burnout, pero que es fundamental, y que es que hay que trabajar la conexión con uno mismo, ¿vale? Hay que trabajar la escucha de las sensaciones de nuestro cuerpo, de nuestras emociones y bueno, de nuestros pensamientos, porque uno de los problemas que nos llevan al burnout es que vivimos desconectados de nuestro cuerpo, sobre todo, ¿no? Entonces, esto es una experiencia que además yo he tenido y la veo muy clara, ¿no? Claro, la época en la que tuve mis crisis grandes de burnout es que no escuchaba a mi cuerpo. O sea, yo seguía y seguía trabajando a pesar de que mi cuerpo me estaba lanzando avisos, ¿no? Muy claros de que me estaba pasando. Lo que tendremos a hacer, pues, es a normalizarlo, a decir, oh, pues que todo el mundo está estresado, eso es normal, ¿no? Incluso se premia ir estresado y con la lengua afuera, ¿no? Como que parece que eres una Mm, persona más exitosa por no tener tiempo para nada, ¿no? Y, y bueno, y esto tiene que ver con algo que además es muy típico, muy propio de nuestra sociedad occidental, y es esa desconexión, ¿no? Entre nuestro pensamiento y nuestro cuerpo, en leer nuestras sensaciones, ¿no? En sentir nuestras emociones y aprender a interpretarlas. Entonces, lo decía en la newsletter porque la newsletter es un poco también lo que hago, ¿no? O sea, voy llevando a la gente a pensar, a hacer clics mentales, a conectar. Y eso también, pues una forma sencilla de hacerlo, por ejemplo, es escribir un ratito cada día, escribir 5 minutos al día sobre cómo estás, ¿no? Algo muy sencillo, preguntarte cómo está hoy en el trabajo. ¿Cómo me siento con mi vida ahora? Y eso puede ayudar, ¿no? Simplemente algo así puede ayudar un montón. Luego, ¿qué más cosas se pueden hacer? Bueno, también a nivel individual, que ya, o sea, no es, ya se entiende, ¿no? Pero obviamente si una persona tiene burnout, debe contar este problema, a elevar este problema en su empresa o donde sea, ¿no? Y contárselo a quien sea necesario, a recursos humanos o a su jefe o superiores, ¿no? Porque ujú, muchas veces la gente no se atreve a contar esto. Y también hay como mucha idea de que los directivos o los gerentes son como que todos les dan igual, ¿no? Que les da todo igual y que son y que bueno, no digo que alguno no haya por ahí que sea un poco psicópata, pero de hecho yo en mi programa también trabajo mucho con directivos y con personas con puestos de responsabilidad y al revés, ¿no? O sea, ellos están muy preocupados por lo que pase debajo, ¿no? En su equipo. Y muchas veces el problema es que la gente no se comunica con ellos, entonces no se entera, ¿no? De si alguien se está quemando, si no. En resumen, que hay que comunicar, ¿no? Lo que te está pasando para que también pueda haber una reacción por parte pues, de la organización en la que trabajas. Luego, otra cosa clave es el autocuidado físico. Esto es de lo primero que yo hago con la gente, ¿vale? Que me pide ayuda para el burnout. Temas básicos como el deporte, como pasar ratos.
en el exterior, pues, obviamente si tienes contacto con la naturaleza, pues mejor aún, ¿no? Pero aunque sea que te dé un poco el sol, una nutrición adecuada y sobre todo un sueño de calidad, ¿no? Es que esto es fundamental. Mucha gente al sueño lo deja un poco como optativo, ¿no? Como, bueno, me veo mi serie y ya luego duermo una hora menos. Pues eso está machacando tu capacidad de recuperarte ante el estrés, ¿no? Entonces el sueño es fundamental que tener un descanso reparador. Eh, Más cosas que se podrían decir, bueno, el trabajo psicológico personal, ¿no? Ya he hablado de estos rasgos de perfeccionismo, de complacencia, el rol salvador de la personalidad, que ya digo yo. Esto es algo que yo me centro mucho en mi programa para el burnout, en ayudar a las personas a salir de ahí, de este tipo de rasgos. Y otros temas también podrían ser, pues, el trabajar en las capacidades de planificación, de organización del tiempo, que eso también le lleva a mucha gente a estresarse porque No no hace una saben. buena autogestión del tiempo, ¿no? Claro, exacto. Y ya por decir algo ahí, ya por rizar el rizo, que no suelo decir tantas cosas, pero hoy me he puesto más en plan metralleta. Otra cosa muy importante es la conexión con el sentido de tu trabajo, ¿no? Lo que los japoneses llaman el ikigai, que es Muy bien. eh, esa parte de que tu trabajo te dé sentido, ¿no? Y eso, la empresa no se puede hacer responsable de tu vocación o de que el trabajo te llene de sentido, aunque obviamente tiene que colaborar en eso, ¿no? Tiene que ayudarte a que tu trabajo pues esté lo más alineado posible con tus talentos, porque eso va a ser muy bueno para tu bienestar y para tu productividad. Pero también es un trabajo personal que tenemos que hacer, ¿no? Preguntarnos, oye, ¿este es el camino que yo quiero de verdad? ¿Estoy en la carrera profesional en la dirección que yo quiero o estoy aquí más por inercia? Bueno, eso está muy estudiado a nivel científico que cuanto más te llene tu trabajo, más sentido te dé, más protegido estás contra el burnout, ¿no? Y ahora te Aunque quería todo comentar. tiene... Ujú. No, no, acaba, Sí, acaba y después te comento. vale. No, que iba a decir que todo tiene un límite porque muchas veces, en nombre de la vocación, ¿no? Sobre todo los abogados, como decías tú muy bien antes, o los sanitarios, pues a veces se autoexplotan mucho a sí mismo o se les explota desde fuera, ¿no? Desde el sistema. Pues bueno, que no todo es la vocación, eso también es importante. Y ahora te quería comentar, aparte de todo lo que has dicho, yo también, desde mi parte, a ver si me lo confirmas o me lo Ujú. desmientes tú, sobre todo saber pedir ayuda, tanto por parte de la empresa como por parte de profesionales de la salud mental, porque sí que es verdad que yo lo he visto trabajando, porque también he trabajado en sanidad, el estigma de ir al psicólogo, el estigma de ir al psiquiatra, y mejor que tú, que eres psiquiatra, yo creo que a lo mejor continúa estando, ¿no? Ese estigma. Ujú. Sí, 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 todavía sin duda está, ¿no? O sea, vamos, yo estoy rodeado de gente que, claro, nos dedicamos a la salud mental y yo he hecho mucha terapia personal, ¿no? Para mí, en fin, y muchos amigos, pero sigo viéndolo, ¿no? Gente que me dice, uy, pero eso es como si estás loco, ¿no? Tal, o a mí no me pasa nada, yo no necesito trabajarme a nivel psicológico. Y bueno, pues yo pienso que no es algo opcional que se puede hacer de muchas maneras, ¿no? La única manera no tiene por qué ser ir a terapia, pero bueno, ciertamente todavía hay mucho estigma con esto, hay mucha gente que le da cosa, que no quiere abrirse a hacer un trabajo más personal, quizá a veces da miedo lo que te vas a encontrar. Pero bueno, yo ahí, por ejemplo, en este programa que hago con el Burnout, he tenido experiencias muy bonitas con gente, fíjate, como este empresario que te decía que le dio un infarto, bueno, pues era la típica persona dura, el típico hombre duro que jamás se había planteado cosas de ese estilo de ir a Ujú. terapia o de hacer trabajo de desarrollo personal. Y le encantó, ¿no? Y entró y vamos, y es de los clientes más fieles, ¿no? que he tenido porque le ayuda un montón, ¿no? Ese trabajo personal. Pero claro, a veces tenemos ahí pues una idea equivocada de lo que es esto. Y ahora te Ujú. quería comentar, por lo que me decías, tanto los líderes de las organizaciones, los mandos intermedios tienen una potestad y tienen una importancia muy grande, ¿no?
para escuchar cuando te venga un trabajador, porque si al final esas personas que son las que tienen que escuchar a los trabajadores están en modo defensa o en modo barrera, eso no va a llegar nunca a todas las peticiones y no se van a gestionar correctamente y tendremos un ambiente complicado, ¿no? Ujú. O Por sea, eso. ¿quieres decir que tienen que estar abiertos a... Exactamente, sí, que es una figura fundamental, sobre todo, no solo para mandar, sino también para escuchar también todos los inputs que les llega. Sí, sí. A ver, yo siempre digo que mira, en los trabajos en los seres humanos tenemos dos tipos de relaciones, ¿vale? Las horizontales y las verticales. Pues las horizontales son las que tienes con tus amigos o con tus hermanos o con tu pareja, ¿vale? Y luego están las relaciones verticales, que son las que tenemos con nuestros padres o también, pues por ejemplo, con un profesor que tengas que te esté enseñando algo o con un médico cuando vas al médico, ¿vale? Ahí se establecen relaciones verticales, que son diferentes a las horizontales. Pero también en una empresa, un trabajador con un cliente, por ejemplo, tiene una relación vertical en la que el trabajador estaría en la parte de arriba, ¿no? Porque es el que da el servicio. Ujú, Y los directivos y los mandos intermedios también están en una relación vertical con los trabajadores, ¿vale? Y están arriba en esa relación vertical. Eso no quiere decir que sean mejores o peores, quiere decir que es como se configura psicológicamente esa relación. Entonces, el que está arriba en una relación vertical tiene más poder, pero tiene más responsabilidad, ¿vale? Y es el que si decide hacer cosas, va a afectar a toda la gente que tiene debajo. Entonces, pues eso, ¿no? Un directivo, si decide trabajarse personalmente y comunicarse mejor y abrirse a la comunicación, eso va a afectar a todos los que tiene debajo, ¿no? A todo su equipo. Que lo haga un trabajador no va a afectar tanto hacia arriba, pero los que están arriba afectan más, ¿no? Para bien y para mal. Y esto es como es, ¿no? Entonces, eso, yo siempre digo que el que está arriba en las relaciones, ¿no? El que es el jefe, o también pasa con cuando tienes clientes, ¿vale? Tú eres el que tiene que poner la estructura de lo que hay, de esa relación, ¿no? El que tiene que decir cómo se van a hacer las cosas, cuándo se van a hacer, ¿no? Y dar un poco orden. Y si eso no se hace bien, pues se genera caos debajo. Entonces, bueno, pues un poco en este sentido, pues es muy importante, ¿no? Aquí el papel de las personas que están arriba para De, facilitar todo eso, ¿no? Esa comunicación y demás. de tener esa escucha activa, porque antes supongo que venimos de una cultura que los jefes, los mandos intermedios eran más de mandar y ya está. Pero esa escucha activa sí que es verdad que últimamente se ha dado, pero antes a veces es lo que nos decías tú, que venimos también de rasgos culturales muy marcados y que cuesta Mm. cambiarlos. Exactamente. Eso es. Sí, Y sí. ahora te quería preguntar, o mejor, que nos expliques todos los programas que tienes tú para la gestión del burnout. Y ahora sí que quiero que nos lo expliques bien, porque sé que es verdad que el programa CIMA, creo que se llama, ¿no? Eso Creo es, programa que FINA. es, por lo que me han comentado y las opiniones, es algo brutal y que cambia la vida a la gente. Por eso que si tienes algún programa más o algo, adelante, Claro. todo tuyo. Pues sí, sí, yo encantado, ¿no? de comentar esto. Sí, mi programa CIMA es como mi buque insignia, es el programa más potente que tengo, que es un programa de 3 meses acompañado y tiene una parte grupal, una parte individual y también un recorrido de contenidos en audio, además, que pues yo voy explicando todo lo que es el burnout, cómo salir, vamos trabajando todas estas facetas que hemos hablado, que hemos podido hablar aquí un minutito de cada cosa, pues le vamos dedicando el tiempo necesario. Y, y todo encima está pensado para gente estresada, o sea, que no quita mucho tiempo hacer el programa, ¿no? Sí, entonces yo siempre digo, te ayuda a salir del estrés sin estresarte más por el camino. Y bueno, pues al final, claro, como hemos estado hablando, fíjate, ¿no? Hemos hablado de la personalidad, de la capacidad de gestión personal, de planificación, de temas incluso espirituales, ¿no? Pues
al final el programa CIMA se convierte en un viaje de transformación personal que ayuda mucho a la gente a salir de momentos de mucho bloqueo y de mucho estrés y a reconectar con su vida a tope, ¿no? Que al final ese es mi objetivo, ayudar a la gente a volver a disfrutar y a conectar con su vida, ¿no? Y de hecho, fíjate que el otro día justo acababa el programa un grupito de personas y una de ellas era una directiva de una gran Ujú, multinacional. Y, y entonces contaba cómo, gracias al programa, por ejemplo, había vuelto a reconectar con la música, que era un hobby que ella tenía hacía 20 años, que cuando empezaba a currar en la multinacional, pues ya ni hobby ni flautas, ¿no? ujú. Y se había dado cuenta de que, joder, que podía seguir siendo una gran directiva, una gran trabajadora, mejor aún, de hecho, que antes, pero volviendo a conectar con sus hobbies, con sus deseos, ¿no? Con la vida. Y, joder, cómo lo contaba era increíble, ¿no? Porque era, como es que se nota que ha habido un cambio a nivel mental, incluso a nivel cerebral, ¿no? Que se han abierto como los canales y vuelve a disfrutar de su trabajo y de la vida. Y, y bueno, y esto es el programa CIMA, que eso, todo esto, cuando la gente se apunta a la newsletter, pues ahí les envío información, ¿no? En el primer email, abajo, pues ahí está información del programa CIMA y demás. Y luego también vendo formaciones un poquito más pequeñas, que no son pues tan largas ni tan acompañadas, como por ejemplo hay una que la ofrezco nada más apuntarse a la newsletter a la gente, que es la pastilla contra el estrés laboral, que es una formación pues de 2 horas. Esa la, sí, ¿no? La he hecho, Y esta la he hecho yo y os la recomiendo. sí, y bueno, eso es un repaso profundizando en temas, haciendo trabajos un poco personales, funciona muy bien. Y nada, pues también a un precio obviamente mucho más bajo que todo el programa. Y luego en la newsletter pues voy sacando diferentes formaciones, ¿no? Ahora para Navidad sacaré una para ayudar a la gente con ese rol salvador de la personalidad, pues a trabajarlo y será solo centrada en eso, ¿no? Qué Así que guay. bueno, diferentes cositas, sí, sí, que voy sacando y bueno, muchísimas más ideas que tengo en la cabeza, pero ¿Tienes un como libro o mi... estaré escribiendo un libro? Sí, efectivamente. Es que, digo, yo Sí, no sé si sí, lo va a nombrar, pero yo que sigo la newsletter sé que vas comentando algo, claro. que estás escribiendo el libro y va a ser también como base del burnout, será toda la Sí, experiencia que has recogido tú. exacto. El libro sale el 16 de enero del 2025 y nada, pues es un libro con una buena editorial, ¿no? Con Vergara, que es del grupo Penguin y va a ser el primer libro escrito en habla hispana, ¿no? Y por un español, sobre el burnout de una forma divulgativa, ¿no? Porque sí que hay libros del ámbito más empresarial o así, pero mi Ujú. libro lo que busca es llegar al gran público y explicar bien qué es esto, con muchas anécdotas, muchas herramientas. Y bueno, la verdad es que están contentos en la editorial. Yo ya he entregado el manuscrito. De hecho, justo hoy estaba ahí con algunas correcciones y tal. Y nada, pues en un par de meses ya saldrá a la venta y la verdad es que nada, con muchas ganas de ver qué tal se recibe, ¿no? Así Yo que tengo el ganas libro se va a llamar, de el libro se leer. va a llamar Síndrome de Burnout, Ah, simplemente. qué Sí, guay. sí. Yo tengo ganas de leerlo, porque sí que es verdad que la newsletter es muy enriquecedora. Pues son tips que encima los puedes leer por la mañana y te pueden ayudar a gestionar el día. Y sobre el método CIMA, te quería preguntar una cosa. ¿Es más un método para reparar o también podría ser un método para prevenir? Mm, claro, a ver, hay gente que entra muy quemada, pero muy quemada, ¿vale? O sea, y gente que ha ido, esto es muy frecuente, gente que ha ido a terapia, que ha tomado medicación, que ha probado terapias alternativas, coach, o sea, de todo, y que nada le ha funcionado, ¿no? Entonces, bueno, tenemos casos de gente que está muy mal ya, pero bueno, luego hay gente que no está tan mal, ¿vale? Y de hecho el programa tiene varias modalidades con precios diferentes, que en el fondo están un poco adaptadas a gente que a lo mejor está estresada y quiere hacer esa experiencia transformadora, ¿vale? Y de crecimiento, pero que tampoco necesita hacer una super inversión, ni de tiempo ni de dinero. Y hay modalidades más potentes para la gente que les decimos como, oye,
tú te lo tienes que tomar en serio, pero porque es que tu salud está en riesgo, ¿no? Entonces, bueno, depende un poco de la persona. Pero eso, hay gente que lo hace y no está tan mal, pero que aún así pues se llega pues, a un gran crecimiento personal, ¿no? Porque está todo pues pensado para que sea un recorrido súper transformador. Además, Mm. supongo que también tienes una experiencia muy, muy bonita para ti, habiendo vivido el burnout, poder acompañarlos y poder sacarlos de esta situación y que Total. vuelvan a disfrutar. Sí, sí. Mira, de hecho el otro día me escribió un email, una cardióloga, que me contaba los cambios que había ido haciendo siguiéndome, ¿no? Ujú. Simplemente leyendo las newsletters y haciendo estas formaciones. Y, joder, a mí se me caía una lagrimita, de verdad, porque era todo el recorrido de decir, pues eso, ¿no? Era una persona que había llegado al top de la medicina, ¿no? Pues Ujú. cardióloga, super doctora, cum laude en la universidad, no sé qué, con un puestazo y como eso no le hacía feliz porque, pues claro, es que le estaba demasiado estresada todo el día y los cambios de vida que he ido haciendo y cómo estaba, o sea, me decía, este ha sido el primer verano de mi vida prácticamente que realmente he disfrutado con tranquilidad del verano y de todo, ¿no? O sea, bueno, entonces, pues, realmente o sea, para mí un mensaje clave es que hay mucha gente que está con burnout y con estrés desde hace muchísimos años, o sea, muchos son décadas, y que piensan que esa es la realidad de la vida. Pero es que yo lo he visto, ¿no? Mucha gente salir de ahí y decir, ostras, o sea, es que llevo 20 años, 30 años de mi vida sin conectar con la vida, ¿no? Y bueno, la buena noticia es que pueden volver a conectar, porque yo lo veo, ¿no? Cada día, cómo la gente se transforma. Qué bonito ese mensaje esperanzador, ¿no? Porque al final es lo que dices tú, si entras en un bucle es muy complicado. Y ahora para finalizar, a ver si puedes mandar un mensaje o un tip que te gustaría transmitir tanto a los trabajadores como a los empresarios y empresarias, ¿vale? Sobre la importancia de reconocer y abordar el burnout. Ujú. Pues les diría que, mira, un dato, que se calcula que más o menos el 30% de la población tiene síntomas de burnout, ¿vale? Y otro dato muy importante que salieron hace poquito estos datos, ¿no? Que el número de bajas laborales por problemas de salud mental se ha multiplicado por dos en los últimos 7 años en España. Es decir, que a pesar de lo que se intenta hacer, no está sirviendo de mucho, ¿vale? O sea que, y esto yo estoy convencido de que tiene que ver con el desconocimiento que hay del burnout, del estrés y de todo esto, ¿no? Entonces, el mensaje es que estamos ante un problema de salud muy importante y que además lleva la vida a las personas a perder su vida personal también, ¿no? Entonces, que por un lado o por otro, de verdad hay que trabajarlo, hay que ponerse manos a la obra. Para las empresas, pues para poder tener empleados con bienestar y que sean todo lo productivos que pueden ser, ¿no? Y para las personas, pues para vivir su vida como se merecen, ¿no? Con salud y con conexión con su vida, que eso es al final creo, lo más doloroso que se pierde con el burnout, ¿no? De hecho, yo un lema que digo a veces, lo que tengo es que el verdadero éxito en la vida, pues no es el éxito que nos han vendido de pues, la riqueza o de Ujú. llegar a su alto. O sea, esos son elementos del éxito que cada uno puede elegir según le parezca, le convenzca a cada uno, pero son elementos muy personales. Pero lo que sí que pienso que es un elemento de éxito común es vivir conectado con tu vida. Porque ya seas lo que seas, ¿vale? Seas granjero en tu huerto ecológico o CEO de una super empresa que está despegando, si no vives conectado con tu vida, de nada te sirve, ¿no? Lo que tienes. Entonces, para mí eso es clave, ¿no? Que la conexión es el verdadero éxito y el burnout es lo que te quita, ¿no? De lo que más te quita. De verdad que quiero agradecerte todo este tiempo. Ha sido una hora que casi llevamos más o menos reveladora y sí que es verdad que has explicado muchas cosas de que la gente pues desconocemos. De verdad, te lo agradezco. em,
infinitamente, ¿vale? Por todos los conocimientos, por toda la dedicación que haces cada día de los tips, de todo, y sobre todo para aportar todo tu conocimiento a esta entrevista, de verdad. Mil gracias, Carlos, por todo. Mm. Pues un placer, Alex. Muchísimas gracias por tus palabras, que además este tipo de palabras y agradecimientos, pues a mí me hacen seguir adelante y bueno, tener más ganas de seguir divulgando sobre este tema y que se vaya conociendo cada vez más. Así que un gustazo. Pues Y, un placer. y de nuevo invitar a la gente a que se unan a la newsletter en carlostenalmor.com, que ahí les esperamos. Yo os animo a hacerlo porque a mí, de verdad, que me ayuda a gestionar. Pues nada, mucha seguridad y salud para todo el mundo y un abrazo muy grande. Un abrazo.